Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upucuepu por ahí. Como siempre, visitamos a nuestras familias. Queremos conocer un poco nuestra historia y sobre todo cómo vamos construyendo poco a poco nuestras familias, nuestros barrios, nuestro país. Nuestros padres, como decimos, me Ñande Upucuepu por ahí. Ahí por ahí dice las huellas, los valores, los principios, las lindas cosas que nos van enseñando. Hoy estamos en el barrio Trinidad, así es, ¿verdad? Sí, Trinidad estamos. exacto. Bueno, y se van a presentar ellos mismos. Siempre comenzamos primero con las damas, Sí. así que tu nombre, cuántos años tenés, dónde naciste, a pesar ya está poco a poco. Sí. Y yo me llamo María Estela Rodríguez Ocampos y después de casarme ya soy de Groselle. Tengo 70 años. 3 hijos, 5 nietos. Estudié acá en la escuela Artigas, esa escuela uruguaya. O sea que aquí cerquita nomás luego, en tu barrio nomás luego. Este es mi barrio donde yo nací. ¿Dónde naciste? Sí, donde Sí, nací, sí. sí. Yo me crié con mi abuela, porque mis padres eran solteros. Ya. De entonces la famosa abuela Membrina. Sí, abuela Membú. ¿Y cuántos hermanos eran, Estela? Yo tengo una media hermana de padre y 6 hermanos, 6 medio hermanos de madre. Ya. Pero prácticamente yo con mi abuela. Vos con tu abuela, entonces en Diela de Cacuá. ¿Y dónde? Aquí mismo en Trinidad. Acá mismo, en este mismo lugar. En este mismo lugar. Casa. Sí, que después de casados nosotros... ¿Y tu abuela qué era? ¿Era la mamá de quién? ¿De tu mamá o de tu papá? De tu papá. Sí. Era porque mi mamá es argentina. Entiendo. Sí, y ella en la época en que los jóvenes se fueron a la Argentina, se jugó seguramente que con mi papá, ¿verdad? Claro. Y vinieron. Después se separaron, cosas que ocurren, ¿verdad? Claro, en la vida de uno y... O sea que eran jovencitos entonces cuando te tuvo. Muy jóvenes, sí. Jóvenes. ¿Y la escuela Artigas, aquí que está cerquita? Cerquita, que es la escuela uruguaya donde yo hice Uruguaya. Toda mi primaria, sí. Después, los profesores que... Todos eran uruguayos. Todos uruguayos. Sí, ¿Y el plan que seguían también era plan uruguayo o era...? No, es plan uruguayo, a tal punto que a mí me extraña mucho que ahora recién nosotros, antes, hace 60 años atrás, nosotros ya almorzábamos en la escuela. ¿En serio? Sí, desayunábamos y almorzábamos en la escuela. ¿Y eso quién lleva adelante? ¿La embajada, el consulado? Sí, el gobierno uruguayo. El gobierno uruguayo. Era la escuela pública uruguaya. Pública. Sí. ¿Y tenían muchos alumnos? Muchísimos. Muchísimos. Sí. Del preescolar al 6º grado. Claro. Y después ya íbamos a... ¿Y los profesores venían de dónde? Todos uruguayos. Todos uruguayos. O sea que era algo así, un convenio así directamente. Un solar, se llama Solar de Artigas porque ahí vivió el prócer de ellos, Gervasio Artigas, y es un pedazo de suelo uruguayo. Claro. Es todo del Uruguay. Entiendo. Y ahí tuve la oportunidad de viajar a Montevideo porque los mejores alumnos se iban al Uruguay. O sea que vos entraste entre las personas, los alumnos distinguidos. Sí. ¿Y cuántos años tenías cuando fuiste al Uruguay? 12 años. 12 años. O sea, al terminar, ¿qué grado? Sexto grado. Sexto grado, ellos premian a los alumnos. Y antes se le daba la medalla de oro, eso, lo del sexto grado. Sexto grado. Después a lo del tercer curso, después a lo del sexto curso, así es. Sí. Y después fui acá a un colegio acá en Santísima Trinidad, donde ahí le conocía a Ramón, ¿verdad? Era muy jovencita. Ese ahí ya vamos a hablar en la segunda partecita. Bueno, vamos a presentarle a tu esposo un poco también. Y a mí, entonces ya escuché Groselle y dijeron tu apellido, ¿verdad? Sí. ¿Y tu nombre? Gracias a la visita, padre. Yo soy Juan Ramón Groselle Martínez. Sí. Tengo 74 años. Mis padres fueron Vicente Groselle, de ascendencia francesa. Eso te iba a preguntar, porque Groselle... Sí. ¿Y de qué parte de Francia era? Marsella. ¿Quién es? ¿Tu abuelo o tus padres? Mi abuelo. Tu abuelo era el francés. Mi abuelo vinieron y no sé realmente con qué, ¿verdad? Claro. Primero dice que se ubicaron en la zona de Argentina, allá por Corrientes, dice que es lo que... entiendo. Recuerdo que decían. Luego pasaron hacia acá y se quedaron en la zona de Villarrica. Ibuitimí, sí. Villarrica. Y mi mamá es paraguaya, se habrán conocido por ahí, ¿verdad? Claro. Y tu mamá de dónde es? Mi mamá es de Borja. Claro, entonces se habrán conocido con fuerza por ahí. Borja Villarrica, hoy. Villarrica, sí. Y tengo
3 hermanos, somos 4, 2 varones, 2 mujeres. Y yo estudié la primaria en la escuela República de Venezuela, ahí cerca de la Caballería. Luego me mudaron en la escuela República Oriental del Uruguay, que no es la escuela artística. Ah, no, es otro. Es ya. otra escuela. Coincide nomás el nombre. Ah, coincide. Sí, República Oriental del Uruguay. Luego ahí estuve hasta el 5º grado. Luego recuerdo que me llevaron a la escuela Juan Ramón Dalquis en Asunción. Entiendo. Y de ahí estuve hasta el 3er curso en aquella época. Luego vine de vuelta hacia acá, hacia Trinidad, y por acá por los colegios en la zona terminé. Ya estuviste. Y vos eras buen alumno, así como María Estela también. Y era un alumno más. Un alumno más en el Claro. montón. Sí. O sea, ¿y la catequesis dónde hacían, María Estela? Yo hice mi catequesis en la parroquia de Trinidad. En la parroquia. Sí, La iglesia porque está famosa. Antes todo se hacía en la parroquia. Hoy en En día la- se hace en las comunidades. Sí, por eso. Ahora hay Sí. muchas capillas. ¿Qué Y- capilla tienen por aquí cerca ustedes? Es San Pascual. San Pascual. Sí, Bailón. yo trabajo como catequista hace más de 30 años. A la cuenta. ¿Y dónde? ¿En tu Sí. capilla En o mi en la parroquia? capilla. En tu capilla. Pero actualmente estoy trabajando en la parroquia en la catequesis de adultos. Ahora, ¿quién está? Sí, ¿El padre? El ¿Quién padre está? Ricardo Moreno. A Ricardo Moreno, Sí, el psicólogo. El psicólogo. Sí. Él nos convocó porque yo pertenezco a una congregación, Ya. Sagrados Estigmas de Nuestro Señor Jesucristo se Ya. llama, que estuvieron acá por Trinidad durante 11 años. Claro. Acá en la, Habían adelante asumido la parroquia, llevaron sí. casi la gran mayoría Sí, brasileros. brasileros, parece, sí, brasileros. sí, sí. Y ahí nosotros nos formamos mucho con ellos y entramos en la congregación como laicos consagrados. Fuimos Entiendo. consagrados y hasta hoy O seguimos. sea, la familia que se consagraba. Sí. O vos nomás, No, o tu la esposo también. La familia familia. completo, sí. O sea que los dos. Sí, y trabajamos. Y los con- hijos, no. Eso ellos tienen que decidir, si ya quieren. están grandes, ya Claro, están- porque ya son están grandes. casados, sí. Pero este grupo es para matrimonios un poco adultos ya. Ah, entiendo. Pero felizmente son católicos. Sí, 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 no, y claro, dentro de la iglesia católica. Y yo sigo tantos trabajando nombres. con ellos, ¿verdad? Tenemos nuestra casa de espiritualidad en Villeta. Nosotros estuvimos el domingo nomás ahí haciendo una... La gran iglesia que tienen ahí como una barca, ¿verdad? Sí, Pero sí. enorme. La barca se llama, No sé. Ah, sí. la barca luego se La llama. barca se llama. Sí, 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 sí. Y estamos en un proyecto muy hermoso que estamos asumiendo justamente el domingo. Queremos hacer los oratorios para jóvenes y niños, catequizar a jóvenes y niños con la Virgen María. Entiendo. Sí, se va a llamar Oratorios Marianos. Oratorio. Que hacía nuestro Sí, 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 fundador San Gaspar Bertoni en su época. Entiendo. Sí. Qué bien. ¿Y vos, dónde hiciste tu catequesis? Recuerdo en la parroquia de La Piedad. La Piedad. Ah, Era sí, 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 sí. Y ahí, yo recuerdo que hice completo ahí hice la primera comunión. Y el padre era italiano era. Sí. El nombre no me acuerdo, Bacari el apellido. Abacari. Creo que era Carlos. Entiendo. Creo que era Carlos. Y recuerdo como hoy día, En serio. el día que Y él mismo le daba la catequesis. el mismo. Y ahora los Con países algunas no da más monjas. la catequesis, Con porque algunas está como catequista. No. En los países ya no da más la catequesis. Con Le dedican a los laicos. Nos supervisan bastante. Así, Eso el sí. padre Sí. Nos Moreno. supervisan, nosotros estamos en catequesis de adultos, pues. Entiendo. Es una con los catequesis adultos, rápida. lo tuyo, claro. Sí, es una catequesis más rápida para los que no tuvieron la oportunidad de hacer su primera comunión. Algunos no tienen ni bautismo, padre, quieren casarse, no están Claro, bautizados. hay que hacer todo el Se proceso. hace todo un proceso desde el bautismo, la comunión, confirmación y luego el sacramento, el matrimonio. Bueno, muy bien, así entonces, queridos amigos, estamos hoy visitando a esta familia, la familia entonces Groselle Rodríguez, la señora María Estela, que ya me dijeron que tienen 3 hijos entonces, ¿verdad? Sí, Y 5 nietos también me dijeron, sí. eso es lo que recuerdo. Y el señor Juan Ramón también Groselle, que tiene sus antepasados que vienen desde Francia. Es interesante, ¿verdad? O sea, cómo también nosotros vamos enriqueciendo nuestro propio país con personas que vienen también del extranjero. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Ñande Upukwe Pupore.
En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe, con nuestro programa Ñande Upucuepu. Por ahí estamos visitando aquí en el barrio Santísima Trinidad a la familia Groselle Rodríguez, María Estela y Juan Ramón, que nos cuentan un poco la primera parte de su vida, ciertamente que muy rápidamente todo lo que podemos decir y lo que entra en estos cortos minutos, ¿verdad? Sí, padre. Bueno, pero ahora lo que queremos saber, María Estela y Juan Ramón, es cómo ustedes se conocieron, dónde se conocieron y cómo comenzó ese primer flechazo sobre todo, ¿verdad? Para que ustedes después formen su linda familia, tengan sus hijos y ahora también sus nietos y vivan aquí como familia, felices también de haber formado esta pareja, un camino, ¿verdad? Un camino que siempre es un camino de santidad. Dice que las mujeres son las que mejor cuentan la historia de amor, ¿cierto? Sí. Eso, María Estela. Sí, porque nosotros grabamos más, pues. ¿En serio? Somos más atentas. Y bueno, yo a él le conocí a través de una prima suya, ¿verdad? ¿En Era serio? compañera de colegio, como siempre. Sí. En el colegio, pues siempre hay esa. Antes ¿Cómo no decíamos? teníamos. O cuiricuicuí ahí. Antes no teníamos celular, pero nos Claro. comunicábamos mucho mejor que ahora. Claro, no, porque había una relación directa, eso sí. Sí, y había siempre una tercera persona entre. Claro, claro. Sí, No, y porque nos reuníamos, sí. pues, y estábamos dos, tres, y viene el otro, entra, y uno va dialogando. Y yo me ahí. entusiasmé mucho porque su primo me dijo que era muy lindo, su ¿Ah, sí? primo, que él se iba a casar conmigo, porque lo primero que Ah, yo tenía muy grabado. así lo ya directo. Sí, yo tenía muy grabado que, o sea que como que yo me crié con mi abuela, Sí, ella había enviudado, ¿verdad? Había enviudado, y ella me dijo que yo me tenía que casar, que yo no tengo que repetir la historia de mis padres. ah, mira, pues interesante, ¿eh? Porque mi abuela era muy sabia en ese aspecto, era muy religiosa, pues se iba mucho, me llevaba mucho a la misa, no faltábamos en ningún acontecimiento de la iglesia, ¿verdad? Sea Entiendo. Semana Santa, sea lo que sea el famoso Misa del Gallo, no íbamos de No madrugada. quería, tempranito de De madrugada. madrugada. Entonces, todo eso a mí me trabajó y yo siempre le hablaba a mis amigas que yo me Sí, quería sí, casar. sí, sí. Claro. Entonces mi amiga, cuando me ofreció su primo, me dijo, él se va a casar contigo. ¿En serio? Entonces por ahí nos conocimos acá en el colegio. Después yo me fui a un colegio de Asunción también, ¿verdad? Pero el noviazgo de antes no es como el de ahora. Claro. Se planea de vez en cuando, cada 8 días. Si te ves, ella era un Ya era una gran milagro, alegría. Una gran alegría. Si venía la visita, venía una hora. ¿En ¿verdad? serio? Así una horita nomás. Sí, Así sí, pasaron 7 años, padre. 7 años, a la Sí. cuenta.
Porque éramos muy jovencitos. Él Ah, tenía entiendo. 16 años, él tenía 19, sí. Entiendo. Y recién nos casamos porque nosotros planificamos lo que queríamos. O sea que Sí. Juan Ramón vos tenía 26 años así, ¿verdad? 26 cuando se 27 cuando te 27. casaste, ya. 27. ¿Y vos cuánto tenías? Y 23. 23. Sí, 23. Así entonces Sí. comenzaron. Porque nosotros planificábamos, ¿verdad? Nuestra boda, lo que nos cumplimos todo era tener los 5 hijos que él quería, pero... de Ustedes entrada- querían 5 hijos. Sí, pero de- Planificaron hasta eso sí, también. pero Hola. de entrada, Así, de entrada nos vino 2 y ahí Así. desistimos. Gemelas son las porque son gemelas. Las gemelas, nos vino las Son gemelas. las mayores, tienen. Sí. el 24 están de cumpleaños. No me En diga. junio. 24 de junio, Sí, cumpleaños. lo Mira un tengo. poco, qué interesante. Ya más de 45 años están cumpliendo mi hija. Ah, mira Sí. un poco. Sí, 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 sí. Y así estábamos y yo estudiaba y él también, ¿verdad? Y fuimos estudiando, pero cuando nos casamos, por cosas de la vida, digo, yo dejé mi estudio porque yo ya tenía la gemela, no es como ahora Claro, que ser tenía. mamá y Bueno, cuidar. Y pero antes no- era ama de casa lo No, directamente. pero y el antes cuando cuidado. había pañales desechables, padre. También eso, Sí, exactamente. usted sabe lo que es tener 2 bebés Y tener sin que pañales lavarlo. desechables. En el ¿Verdad? invierno. Lavar. Una locura. Sí, todo, Entonces todo. nos asustamos un poco. ¿Y cómo hacían con el trabajo? Porque hay que mantener también la familia. El Vos trabajabas. Sí, yo trabajaba. Sí, yo trabajaba. Cuando tenía 19 años, papá me llevó a trabajar ya. Y de ahí fui pasando de empresas a empresas. Y la última empresa en la que me jubilé fue el de la familia Toyota, del grupo de la familia Toyotosi. Ah, Toyotoshi. Ahí me jubilé y... ¿Qué era? ¿Venta de vehículos? No, yo era encargado en operaciones de carga y descarga en el puerto. Entiendo. Porque la empresa tenía embarcaciones fluviales. Entiendo. ¿Verdad? Y representaba líneas marítimas. Pero extranjeras esas también. líneas marítimas era para llevar a cualquiera o para sus productos. Y predominantemente era subproducción. Su producción. Vehículos. La esas que cosas. traía, la línea era representante de de vehículos de la Toyota, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y traía con los propios ultramares hasta Buenos Aires o Montevideo. Y de ahí la empresa acá tenía su propia flota fluvial y llegaba hasta Asunción. Claro, claro. Y esa era mi función, la de atender la descarga y carga. ¿Y qué hacía? Tenía que contar tanto vehículo. Entró, llegó. no. Yo era un poco el supervisor, ¿verdad? Estaban los encargados del conteo, los Ah, del apuntadores. conteo. Ya. Y el grupo de estibadores que eran de otro sindicato. Y nosotros recurríamos a la estiva que hacían los estibadores. Claro. ¿verdad? Y en aquel tiempo se trabajaba en turno de 4 horas, luego fue cambiando a turno de 6 horas. Entiendo. Y había días que trabajábamos día y noche. Día y noche. Cuando había mucho. Sí, cuando había trabajo y no tenías que trabajar. Trabajar Claro. o trabajar. No, y porque eso una vez que comienza hasta que termina. Hasta que termine. Claro. Y iban cambiando entonces también la gente Sí, se en turnaba, diferentes se turnos. turnaba, se turnaba. Diferentes turnos, sí. Y así. ¿Y vos también trabajabas en algo, María Estela? Sí, yo soy modista hasta ahora. ¿Modista? Sí. Ah, Yo quería ser profesora de matemáticas, estudié matemáticas, de Entiendo. hecho me faltó un poquito para ser licenciada, pero no pude ejercer porque no terminé, ¿verdad? claro. Pero mi abuela pues no me dejaba tener, como decía, la famosa yunta. Ah, Entonces me mandaba a me yunta estudiar. vaina. Ani querer yunta. Ani querer. Entonces me mandaba a estudiar. A los 16 años fui modista. En serio. Sí. Entonces... O sea, modista porque estudiaste. te modista, formaste. sí, yo soy... yo ¿Y dónde estudié- iba a estudiar? Y acá en un instituto cerquita del Colegio Técnico Javier había un instituto superior de modistería. Entiendo. Era del sistema teniente, dependíamos de Buenos Aires. Ya. Yo estudié ahí toda la parte de modistería, después estudié la parte de profesorado. ¿Y qué es lo primero que aprendes? A sacar medidas. A sacar medidas. Sí, sí. Eh, Y me gustó tanto a mí, porque después me hizo estudiar otras cosas. Yo estudiaba música, estudié el arpa,
yo estudié un poco de... También el arpa estudiaste. Sí, sí. ¿Y qué tal los dedos? ¿Siguen todavía ahí? Más o menos, ¿O ya? más o menos. Ah, Ya sí. no toco porque no tengo más arpa. Y estudié también dibujo y pintura. A la cuenta. Estudié Con todo tu abuela más- siempre te metía sí, con mucha sí. actividad. El problema era que ella tenía unas amigas muy buenas que eran religiosas. Entiendo. Y las religiosas me sentaron un día y me dijeron que cuando yo sea señorita, imagínense Sí, en aquel sí, año, sí, sí. cuando que la modistería va a valer muchísimo. No y me es digas. mismo así, padre. Así es. Sí, así es. Sí, que la modistería va a valer muchísimo, que la mano de obra de modistería va a surgir, porque cuando yo estudié, ser modista era, no sé, Claro. era como ser, Claro. sin desmeritar, ¿verdad? Claro, claro. O sea, la cosa más sencilla. Más sencilla, de la gente muy pobre. nomás Claro, ¿no? Y estudiaba. después la modistería, pues Sí. ya va Y en mi la ropa profesora, fina, sí, la Mi elaboración. profesora me daba mucha atención porque yo estudiaba en el colegio, pues a la par. Claro. ¿Y qué es lo que hacía Tiene así mucho. directamente con la modistería? Ropas. Ropa. De todo En tipo. general. Soy medida. De todo tipo sobre medida. Porque Claro. nosotros a fin de año teníamos que presentar una prenda hecha por nosotros. Sea Ah. un pantalón, una Estilo- camisa, un estilo vestido. examen. Sí, un vestido, un saco, una blusa, una pollera. Claro. Todito. Una ropa de niños Sí, sí. también. Qué lindo. Y entonces. O sea, todo tenía que ir como un sí. examen a ver si ella poco a salvaba. Ah, salva. Y don Ramón, ¿qué mensaje así, porque vamos terminando ya nuestro programa, qué le diría así, sobre todo a nuestros jóvenes, ver un poco de esta experiencia? ¿Cuántos años me dijeron de matrimonio? 48. 48 años de matrimonio. O sea, ya festejaste a los 50 y nada. Y Si Dios Dios le quiere. permiso. Eh, Si Dios nos da sí. permiso. ¿Y qué mensaje, don Juan, nos dejaría para la gente, para los matrimonios, para los jóvenes? Y a los jóvenes la preocupación de siempre. Que procuren no entrar, que eviten todo lo que pueda esta cuestión de la droga, que es un... Claro, Un claro. flagelo. Porque después Es un eso flagelo. destruye al hombre, a la persona y después a la familia. sobre La todo. familia destruye. Sí, sí. Las familias. Yo un día estuve, no sé por qué ocasión, en la comisaría y en ese día se fue la mamá a denunciarle a su hijo, A su propio hijo. a su propio hijo que le Claro. robaba toda la garrafa y vendía por 5.000 de 1.000, dice. Para tomar su droga. Eso, ¿Y vos qué le eso para- dejaría a María Estela No, y un poco que- así y como que mensaje? hoy en día pocos son los que se deciden a casarse y que uno debe casarse porque ese es un sacramento que el Señor Claro, nos claro. dejó, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que ser como los animales que no tienen nada. No, pero Pero- no se casan así, pero viven juntos, ¿verdad? Sí, El famoso que no concubinado. vivan en el pecado, porque vivir juntos es vivir en el pecado, ¿verdad? Y que tengamos ese espíritu, ¿verdad? De Claro, cumplir de con- formar una de familia. formar una familia. De Sí, responsabilizarse. con responsabilidad y por sobre todo para que los hijos también tengan esa, como digamos, Seguridad, no alegría. solamente esa seguridad, porque el que vive con el papá y con la mamá es un niño feliz. Claro, por eso. Sí. sí, sí, sí. Entonces, darle esa satisfacción a los hijos es muy lindo, padre. Claro, Y- claro, Y no solamente a los hijos, el matrimonio es algo muy serio. claro, claro. Sí, y entonces hacer que uno se case, siempre me dicen a mí mi sobrina, tía casamentera, vos querés que nos casemos claro, que nos nomás. casemos. Claro, yo siempre voy a desear que se casen, yo soy Claro, claro. evangelizadora, yo no puedo ofrecerle Claro, algo que no esté bien, ¿verdad? Claro, claro. Y para mí lo mejor es el sacramento del matrimonio si uno quiere vivir en pareja. Claro. Qué bien. Bueno, así entonces le agradecemos hoy aquí a Juan Ramón Groselle y a la señora María Estela Rodríguez. Rodríguez era, ¿verdad? Pues escuché Rodríguez Martínez, ¿era, verdad? ¿O no? No. Groselle Martínez. Ah, vos era Groselle Martínez y vos Rodríguez O Campos. Ocampos. Sí. Bueno, que me hayan recibido aquí en su casa y sobre todo compartido la propia vida, que es tan lindo, y el mensaje que han dejado también hoy para nuestro programa Ñande Cuicueco y por ahí. Nosotros nos vamos despidiendo y ahora entonces les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Upucue Pupore.